Muy buena tarde, licenciado Carlos David González López y compañeros presentes. Somos el equipo número 4, actualmente cursando la licenciatura en Derecho. El motivo de nuestra exposición es para exponer el tema número 4 de la materia de Derecho Internacional Privado. Este tiene por nombre Condición Jurídica de los Extranjeros. A continuación, les mencionaré los temas los cuales nos corresponden. 3.2 tiene por nombre Condición del extranjero en el derecho mexicano vigente. 3.2.1 Noción del extranjero en la legislación mexicana. Y por último, 3.2.2 Restricción en el goce de algunas garantías individuales. Este equipo está conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, Luis Manuel Pérez Becerra, José Benito Cázares Salazar y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. A continuación, mis compañeros les expondrán los subtemas correspondientes. Buenos días, compañeros y maestros. Soy María de los Ángeles López Correa, de la licenciatura en Derecho, que imparte el maestro Carlos David González López, de la materia Derecho Internacional Privado. Me tocó hablar sobre la condición del extranjero en el derecho en tierras mexicanas. La condición jurídica del extranjero. El extranjero en México goza de todas las garantías establecidas por la Constitución, con la excepción de la misma que señalan. Deben cumplir con las disposiciones migratorias que al respecto determina la Ley General de Población. Cuando un extranjero desea internarse en territorio nacional, deberá hacerlo con una autorización administrativa, que es la visa, válida durante el tiempo que desee permanecer dentro del territorio. Visa. Documento migratorio se otorga con base a la calidad migratoria que el extranjero solicite. La calidad migratoria de no inmigrante. Bajo esta calidad migratoria se extiende que los extranjeros se internan en el país temporalmente. La calidad migratoria de un migrante o no inmigrante se subdivide en 11 características, que sería: turista, en la persona que se interna en el país con fines de recreo, salud, para actividad artística, culturales o deportivas, no remunerante y lucrativa, con temporalidad máxima de 6 meses improrrogable. Transmigrante es el extranjero en tránsito hacia otro país que se puede permanecer en territorio nacional hasta por 30 días. Visitante, el extranjero que se interna en el país para dedicarse al ejercicio de una actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta 1 año. Ministro oculto o asociación religiosa. Para ejercer el ministro de cualquier culto, como lo dice el título,
para realizar labores de asistencia social filantrópicas que coincidan con los fines de la asociación religiosa a que pertenezca. Hay 4 prórrogas por igual temporal, cada una entrada y salida múltiples. Asilado político es el extranjero que se interna en el territorio nacional para proteger su libertad o su vida de las percepciones políticas en su país, autorizado por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurra la misma Secretaría. Buenas noches, buenos días a la vez. Me da gusto estar con ustedes nuevamente, esperando se encuentren todos bien de salud. Y pues bueno, continuemos con el tema de la materia de Derecho Internacional Privado, con el catedrático licenciado Carlos David González López y su servidor Luis Manuel Pérez Becerra. Bueno, el tema que nos tocó al equipo 4 es noción del extranjero en la legislación mexicana. Y dentro de este tema, como segunda parte, hablaré de calidad migratoria de no inmigrante en el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente. El concepto de extranjero en nuestra legislación no se expresa de una manera directa, sino que se obtiene por exclusión frente al concepto de nacional. Como ocurre en la doctrina, esto se desprende del análisis de los artículos 33 constitucional, el cual dice: son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y segunda fracción cuarta de la Ley de Nacionalidad, expresando en otras palabras lo anterior, significa que las personas que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 30 constitucional para ser considerados como mexicanos por nacimiento, inciso B, serán extranjeros. En el artículo segundo, fracción 4 de la Ley de Nacionalidad dice: extranjeros aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. Este precepto emula el artículo 33 constitucional al conceptuar al extranjero por exclusión frente al nacional mexicano. Es necesario hacer notar que la Constitución Federal, al definir la calidad de extranjero en el artículo 33, en realidad no se conceptúa al extranjero persona física y no se ocupa de dar una noción del extranjero persona moral. No obstante, como la Ley de Nacionalidad sí se ocupa de establecer la nacionalidad mexicana de las personas morales en su artículo 8. Cabe decir, con el mismo criterio de exclusión, que son personas morales extranjeras aquellas que no reúnan los requisitos señalados en el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad para ser consideradas como personas morales de nacionalidad mexicana. El artículo 73, fracción 16 y 124 constitucional, la condición jurídica de los extranjeros es materia que corresponde exclusivamente a la legislación federal, según se desprende del artículo 73 constitucional. Fracción 16, quedando totalmente excluidas de este asunto las legislaciones de los estados. Esta afirmación se prueba con análisis de la propia. Muy bien, eso es todo. Disculpen el sonido de fondo, pero son cosas imprevistas. Como se dan cuenta, se manejan muchos artículos en derecho privado. Es importante también analizar cada artículo con conciencia para poderlos aplicar en ciertas situaciones. Lo importante aquí que los extranjeros no se pueden inmiscuir en los problemas políticos de un país, en los problemas propios de un país. Entonces es muy interesante, como he dicho anteriormente, esta materia es sumamente importante, interesante, no dejando atrás las demás materias, claro está. Bueno, fue un placer, un gusto estar con ustedes y pues les deseo lo mejor de los éxitos y estamos en contacto y gracias por su atención. Les hablaré acerca del subtema que me corresponde, el cual es el número 3.2.1, que tiene por nombre noción del extranjero en la legislación mexicana. La fracción 4 del artículo 2 de la Ley de Nacionalidad define extranjero como aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. Entonces,
es extranjero alguna persona no mexicana que por cualquier motivo llega al territorio nacional pudiendo contar con una de las siguientes cualidades migratorias. Extranjero. Artículo 33 constitucional establece que son extranjeros los que no reúnan los requisitos establecidos por el artículo 30 constitucional para ser reconocido como mexicanos por nacimiento, inciso A, o para poder ser considerados como mexicanos por naturalización, inciso B. Lo extranjero se obtiene por exclusión, sean personas físicas o morales, ya que extranjeras son todas las personas que no tengan calidad de mexicanos. Los derechos y obligaciones de los extranjeros deberán ser localizados en tratados internacionales, disposiciones constitucionales federales y leyes ordinarias federales. Tratados en materia de condición de extranjeros suscritos por México. Convención sobre condiciones de los extranjeros. Convención sobre derechos y deberes de los estados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas. Es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente. El concepto extranjero en nuestra legislación no se expresa de una manera directa, sino que se obtiene por exclusión, frente al concepto de nacional, como ocurre en la doctrina. Esto se desprende del análisis de los artículos 33 constitucional, el cual dice: son personas extranjeras las que no posean calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y segundo, fracción 4 de la Ley de Nacionalidad, expresado en otras palabras, lo anterior significa que las personas que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 30 para ser considerados como mexicanos por nacimiento, inciso B, serán extranjeros. El artículo 2, fracción 4 de la Ley de Nacionalidad dice: extranjeros, aquel que no tiene nacionalidad mexicana. Es necesario hacer notar que en la Constitución Federal, al definir la calidad de extranjero en el artículo 33, en realidad no se conceptúa al extranjero persona física y no se ocupa de dar una noción del extranjero persona moral. No obstante, como en la Ley de Nacionalidad si se ocupa de establecer la nacionalidad mexicana de las personas morales en su artículo 8, cabe decir con el mismo criterio de exclusión que son personas morales extranjeras aquellas que no reúnan requisitos señalados en el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad para ser consideradas como personas morales de nacionalidad mexicana. La condición jurídica de los extranjeros es materia que corresponde exclusivamente a la legislación federal, según se desprende del artículo 73 constitucional, quedando totalmente excluidas de este asunto las legislaciones de los estados. Esta afirmación se prueba con el análisis de la propia. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Cordiales saludos. Soy Natalie Pacheco Sánchez, conformo al equipo número 4 y el tema en esta ocasión es referente a restricciones de gozo de algunas garantías individuales. El compañero Benito me va a dar sucesión a este tema. Bueno, la condición jurídica de los individuos se refiere al conjunto de derechos y obligaciones que estos tienen frente al Estado de Derecho en función a su condición personal, es decir, en función de los atributos que como personas les reconoce el derecho y para nuestro caso el derecho mexicano. La persona se puede encontrar en principio en dos condiciones frente a la ley. Primero, como individuo sin capacidad de ejercicio de sus derechos, tal como los menores y los sujetos a estados de interdicción. Y la segunda condición es la que los mayores de edad,
lo cual se obtiene cuando la persona cumple 18 años de edad y obtiene por lo tanto la plenitud en el ejercicio de sus derechos. Tratándose de nacionales, obtienen además la ciudadanía. En esta primera afirmación encontramos el primer elemento de la condición jurídica de los extranjeros, ya que aun cuando obtengan y se les reconozca la mayoría de edad, no se les reconoce la ciudadanía por su condición de nacionalidad no mexicana. Lo anterior en el entendido de que el extranjero aquel que no goza de la ciudadanía mexicana. Mas, sin embargo, todo individuo dentro del territorio nacional goza de la totalidad de las garantías individuales que nuestro sistema jurídico consagra en los primeros 28 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las personas que son mexicanas por naturalización no tienen los mismos derechos que quienes lo son por nacimiento. Los naturalizados no pueden acceder a la dirección de una empresa pública porque no son mexicanos por nacimiento, según el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En la Constitución mexicana nos dice: son personas extranjeras las que no poseen las cualidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio a personas así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Las restricciones de carácter rigurosamente personal es para los extranjeros. 1. No pueden ser diputados ni senadores. Artículos 55 y 58. 2. No podrá ser presidente de la República Mexicana. Artículo 82. 3. No puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 95, fracción 1. Y 4. No puede acceder a cargo de gobernador de un estado. Artículo 116. Otra forma, existen por tanto limitaciones a los extranjeros por su condición como tales en las diversas leyes en materia política. Artículo 33. En materia de asociación y petición, artículo 9 y 8, asuntos políticos, libre tránsito, artículo 11, límites por autoridad administrativa en leyes sobre migración. Audiencia, artículo 33. Política, ciudadanía y derecho a votar y ser votado. Militar y seguridad, artículo 32. Propiedad, artículo 27. Autorización indispensable salvo faja de 100 kilómetros en frontera y 50 kilómetros en playa. Bueno, muchas gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. En esta materia de Derecho Internacional Privado voy a hablar del tema de restricciones de algunas garantías a extranjeros en territorio mexicano. A lo largo de la historia han proliferado no solo las instituciones que protegen a los extranjeros, sino también la reglamentación o regulación en torno a los mismos. En Grecia, a los extranjeros se les sometía al llamado patronaje o la hospitalidad, instituciones jurídicas que los obligaba a la protección y vigilancia de un ciudadano griego. En Roma, a los ciudadanos no romanos se les llamaba peregrinos y eran sometidos a las leyes de su lugar de origen. Sin embargo, para regular las relaciones entre ciudadanos romanos o procedentes de otras ciudades y peregrinos se utilizaba el derecho de gentes. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 33, define: son extranjeros los que no posean las calidades requeridas en el artículo 30,
y a su vez el artículo 30 nos indica que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Hasta la fecha, cada estado, cada nación regula la condición jurídica de los extranjeros de acuerdo a sus intereses. En cualquier legislación que se precie de equitativa, deberá proteger con preferencia a sus ciudadanos nacionales y después abrir la vía de protección a los extranjeros que se ubiquen en su territorio. Algunas restricciones de los extranjeros en México es restricción al goce de derechos políticos, restricción a la garantía de audiencia, restricción de derecho de petición. Un ejemplo sería que a diferencia de los ciudadanos mexicanos, un extranjero para poder contraer matrimonio con un mexicano deberá solicitarlo a las autoridades de migración por escrito, el extranjero o su representante debiendo presentar la documentación migratoria que acredite su legal estancia en el país. Los matrimonios que se realicen por poder estarán sujetos a la expedición del permiso previo de la Secretaría de Gobernación. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.